Bueno, y vamos a saludar a un caro amigo, un señor que sabe mucho de la cultura, de la historia, de las letras, de la educación. Bernardo Neri Farina, ¿cómo te va? Bienvenido, che. Hola Bruno, feliz de estar aquí, en esta mi casa. Tu casa, claro. Aquí donde hemos compartido tantas aventuras y tantas creaciones periodísticas, televisivas, y donde yo me siento tan a gusto, sobre todo contigo. Muchas gracias, che. Y siempre te tenemos presente y te extrañamos a veces. Si Bernardo estuviera aquí, decía yo, porque siempre tenía la solución ahí. Tenía una carta debajo de la manga para solucionar las cuestiones y para crear situaciones y muchas cosas, ¿verdad? Hasta nombres de programas, como buen sobreviviente. ¿Cuánto tiempo en esto del periodismo? Sin robarte años. Yo comencé a hacer periodismo en serio en 1976. Yo tengo 71 años, voy a cumplir ahora, en agosto. Y, joven. Sí, soy un pendejo, 71. Justamente hoy acabo de venir de una clase de periodismo en Uninorte. Y bueno, compartí con chicos de 20 años y les contás tus experiencias de tantos años. ¿Y qué te dice la gente? Y sobre todo son tan curiosos por ver cómo vivíamos nosotros en los años 70, por ejemplo, y cómo vivíamos sin internet, por ejemplo. Claro. Cómo hacíamos periodismo sin las redes sociales, sin internet, sin Google. Todo ese tipo de cosas a ellos les fascina. Y bueno, yo comencé a hacer periodismo en serio en 1976 en ABC Color, cuando Rubén Céspedes, que era ya periodista besado en ABC, y era mi profesor en la Facultad de Filosofía en la UNA, y me invita a hacer unas pruebas en ABC, y me fui yo y me quedé 3 meses haciendo pruebas, haciendo ya algunas crónicas y más o menos importantes. Me acuerdo que hice una serie sobre el Teatro de López, que es donde está ahora la SET, que ese era el teatro que pensó Francisco Solano López a semejanza de la Scala de Milán. Eso está hecho semejanza de la Scala de Milán, para hacer un teatro nacional. Y después quedó ahí. Y su colegio tenía la intención de que eso volviera a ser utilizado por el Estado para hacer un teatro. El teatro que soñó Francisco Solano López. Y hice una serie de artículos sobre eso. Y cuando nuestro amigo Luis Alberto Mauro me dice, que era jefe de redacción, a veces me dice, bueno, ¿sabes qué? Hola, negro, te vas a quedar. El viejo quiere que te quedes. 1976. Pero una condición. Tenés que dejar tu orquesta. Dejar tu orquesta. Sí, cuando está la Fórmula Quinta. Bernardo Neri Farina era vocalista, cantante, figura principal de la Fórmula Quinta, que aparecía en el programa de Arturo Máximo Rubín, El Espectacular, en Canal 9. Y yo no podía dejar eso porque era buena plata en aquel tiempo. Claro, buena plata. Gracias a eso hicimos mucho. Sí, sobrevivimos en aquel tiempo. Sobrevivíamos. Y entonces no me quedé en ABC por aquel tiempo. Entonces, pero poco tiempo después se abre el diario Hoy. Y ahí el doctor Pastiello, que también fue mi profesor en filosofía, me llama y me dice, vení pues, negro, vamos a hacer un diario acá con Humberto Domínguez Tipo. Y me fui ahí, y bueno, ahí comencé desde cero, desde cronista de calle, desde recluta, y llegué a ser director del diario Hoy, haciendo toda y después secretario de redacción, jefe de redacción, director, hasta que vino el grupo de Guasmosi. Bueno, me cambiaron a mí, trajeron su equipo y bueno, me despidieron caballerescamente. Y en el 93 recalé en Bruno Masi, Centro de Televisión, cuando eso te acuerdas. Y me acuerdo, para que la gente sepa nomás, me acuerdo que me llamaste, me dijiste, necesito hacer un programa sobre Itaipú. Y yo más o menos sabía sobre Itaipú porque cubría Itaipú y de ese tipo de cosas, sabía algo. Pero lo que no sabía es cómo diablos hacía un guión. Y me dijiste, no, fácil. Un domingo en la mañana me tiraste un guión escrito, creo que por Alcibiade o por Mabel Renfeld, y me pusiste las máquinas aquí que dan, como esas máquinas grandes antiguas. Sí. Y Betacam, un Matic era más antigua. Y vos tenés que apretar este botón y ahí marcar los tiempos. Y después me dejaste solo, y desesperado. Y a la siesta me acuerdo que me mandaste un vaso de whisky lleno y unas milanesas. No sé si las milanesas o el whisky me inspiraron. Y terminé el guión. Terminaste el guión. Bueno, a la tarde viniste y ya estaba el guión hecho. Pero muchos años acá, Bernardo Neri Farina.
un amigo, un compañero, un gran profesional, ¿verdad? Que realmente si uno hace un rebobinaje de su propia historia, figura a Bernardo ahí en primer puesto, porque así como muchísimos otros amigos, compañeros en distintas etapas de todo esto, lo que significa una qué sé yo, una producción, una productora, una gran agencia también, en fin. Me llamó la atención, volviendo al presente, antes que nada te agradezco, y el Paraguay tiene que estar agradecido también, porque este señor es un libro abierto, escribió no sé cuántos libros. 28. Y bueno, libros muy buenos, novelas también, ¿verdad? Uh-huh. Fue premiado. En fin, me llamó la atención esta columna del domingo en ABC. Él forma parte también del staff de ABC hace unos meses, que fue reincorporado y tiene ahí en ABC, y tiene una columna muy leída, porque inclusive el embajador inglés me dijo, sí, yo leo la columna de Bernardo. Bueno, recién lo acompañé ahí hasta la puerta, y ahí entraba Bernardo y qué sé yo. Una educación con alto grado de analfabetos. Se rotula esta columna, este artículo de Bernardo Neri Farina, y me llamó la atención, y ahí lo ubiqué para tratar de invitarlo. Hoy está con nosotros acá. ¿Qué nos pasa a nosotros educativamente? Un alto grado de analfabetos. Recién dijiste el contacto con la gente joven, con internet, con toda la maquinaria nueva, tecnológica, pero la gente sigue siendo, a pesar de todo eso, analfabeta acá en el país. Sí, resulta que hay mucha inequidad, mucha desigualdad. Nosotros vemos una realidad en Asunción, en nuestros centros de actividades, pero hay un país enorme, grande, que no vemos y que no conocemos. Esta cifra de 80% de analfabetos funcionales 80%. En el estudiantado no es una cifra que a mí se me ocurrió, es una cifra oficial real. Que la cifra que dio este señor, que es el director de la Dirección de Desarrollo, y él fue justamente esa cifra la dio él en un artículo, en una entrevista que le hicieron el viernes pasado, el viernes de la mañana. José Molinas Vega. Y yo me tomé eso porque realmente me alarmó. Sí. Pues es alarmante, porque si vos tenés ese nivel de analfabetismo funcional, quiere decir que tu futuro como nación es de la pobreza extrema. Claro. Porque la riqueza de un país no está dado ni por la energía, ni por los minerales, ni por tu agua, está dada por la mente de la gente. Claro. Si tenés, y el analfabeto funcional, como decía nuestro amigo Jacobo Raskin, gran poeta, el analfabeto funcional es, a efectos prácticos, un analfabeto. La persona que conoce las letras, que puede leer un texto, pero no entiende el texto, no puede interpretar cosas complejas. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, un técnico que no puede entender cosas complejas va a negociar una cosa tan importante como Itaipú con cerebros brasileños, por ejemplo? Estamos capacitados intelectualmente para enfrentarnos con esa gente, y es muy difícil. Buena pregunta, porque te estaba por justamente consultar acerca de esa supuesta negociación ahora nomás ya de Itaipú, anexos y compañía. Bueno, acá Bernardo dice en este artículo, las estadísticas afirman que hasta el 80% de los alumnos del sistema educativo paraguayo, 80%, son analfabetos funcionales. Señaló a ABC Color el director del Instituto de Desarrollo, José Molinas Vega, y esta situación que presagia, dice Bernardo, que también lo dijo ahora recientemente, un futuro de pobreza extrema, constituye una calamidad, pero no la vemos enfocada por ningún candidato ni aflora en ningún debate mediático. Y es el drama de nuestro tiempo. No se puede erigir una sociedad sobre el analfabetismo. Tenés toda la razón. Sí,
Ayer estuve en el centro de Asunción, mi ecocentro de Asunción, y vi ¿Te maravillaste? Lo que es la Plaza del Congreso. Es una villa, es un asentamiento con casas terciadas, y algunos ya están haciendo la base de material cocido de ladrillo. Quiere decir que se van a instalar ahí. Esta gente usurparon las plazas, todas las plazas. Y eso lo hacen en nombre de la pobreza. Pero no es en nombre de la pobreza. El problema no es la pobreza. El problema es que esa pobre gente es llevada ahí por los políticos. Porque crean asentamientos que son votantes cautivos. Les prometen, ahí se van a quedar ustedes, yo les voy a proteger y ustedes me votan. Ese es el sistema. Pero ¿qué pasa con esa gente? Esa gente que vive en esas condiciones muy difícilmente salga de la pobreza. ¿Qué opciones tiene? Y están contentos aquí en el centro, porque en el centro caminan 2 cuadras y pueden limpiar los autos y más o menos tienen para comer. Y ahí, con eso se conforman. Una persona con escaso conocimiento de todo, de nada, tiene pocas aspiraciones de progreso. Claro. La aspiración de progreso te la da la cultura. Cuando vos, a medida que vos vas conociendo y vas teniendo calidad intelectual, vos vas aspirando a cosas, no solamente cosas materiales, también cosas espirituales. Es decir, tendés a tu desarrollo integral como ser humano, en lo espiritual y en lo material. Pero esta gente pobrecita, pues al final es víctima esta gente de una situación, porque hay muchos seres que ahí están aprovechándose de ellos. Y sabe esa gente que se aprovecha de ellos, sabe que manteniéndolos ahí, en esa mugre, en esa miseria, esos van a depender de ellos, de los políticos, y les van a deber favores. Es decir, ahí ya no hay un desarrollo natural del ser humano, sino hago que ese ser humano miserable dependa de mí. Eso distorsiona todo. Sí, pero distorsiona tanto que, por ejemplo, el Estado, digamos, el gobierno central, como que se deslinda de la responsabilidad que recae supuestamente en la municipalidad o en sus dirigentes, y estos a su vez dan vuelta la cara porque dicen que hay una Secretaría de Cultura que se va a ocupar, estando ahí la policía de por medio, la comandancia de policía, y estando también muy cerca a pasos los propios integrantes del Congreso. Y está la Iglesia Católica también ahí. Entonces se echan la culpa mutuamente, unos a otros se echan la culpa, y al final nadie hace nada y nadie estudia ni persigue sacar a esa gente de ahí y sacar al sistema que que nos perjudica a todos, porque a todos nos perjudica, no solamente a los que están ahí físicamente, sino a todos nos perjudica, porque anula nuestra posibilidad de hacer nada ahí en la ciudad y en el corazón de una ciudad capital como es Asunción, y a escasos años de los 500 años de fundación. ¿Nunca te pusiste a pensar eso? El casco histórico de Asunción ha desaparecido. Ya no existe. ¿Sí? Vos ves las calles Oliva, General Díaz, entre Colón y más o menos Oleari, casas derruidas, suciedad, mugre, abandono, los chicos drogándose ahí, miseria total. Y ese ya no es un problema municipal. La municipalidad es impotente ante todo eso. Primero porque la municipalidad... Y con un aroma reinante, no precisamente de los azahares de otrora. Eso está destruido. Es un gran retrete. Un gran retrete. Por eso eso está destrozado. Asunción ya no existe en su... ¿Y esta gente que está en la política piensa que el que sea más votado, con B corta todavía, va a solucionar el problema? Porque todo el mundo piensa así, todos los que conformamos la sociedad pensamos supuestamente así, pero no es pues una... Es que del dicho al hecho se sabe que no es así. No existe forma de solución si no se toma todo eso en un contexto global y general. Primero, ya no es un problema municipal, es un problema nacional. Claro, eso iba. Ni la Secretaría de Cultura, que no tiene ni siquiera medios para comprar borradores, ¿qué va a hacer? Y la municipalidad no tiene plata porque tiene que pagar a los panilleros.
Y el gobierno nacional se desentendió, le echa la culpa a la municipalidad. Entonces están así. Ahora me contaron que eso va a pasar al Congreso. El Congreso se va a tener que ocupar de las plazas que están rodeadas. Así, no sabe más qué hacer. Bueno, el Congreso, ocúpense de esto. Pero en el Congreso están los políticos. Y los políticos viven de esa gente. Claro. De los votos de esa gente. Entonces, ¿cómo? Dice que van a enrejar ahora las plazas. Y bueno, pero tienen que enrejar Asunción ya para que no entre ni salga nadie. Fíjate que la Plaza Uruguaya está enrejada. Sí. Y cada mes o cada 2 meses le roban el motor del acondicionador de aire a Vidal y a Sánchez. ¿Y cuántos libros? No, libros roban en cuando porque aparecen también libros en las casas ahora que hay ventas de libros usados, entonces se vende por ahí o se cambian por drogas. Pero eso es marginal porque lo principal son los artefactos eléctricos, las computadoras y los motores del acondicionador. Pobre Vidalia Sánchez. Cada motor cuesta 5 millones de guaraníes. ¿Te imaginas? Y te hay que pechugar. Y está enrejada la Plaza Uruguaya. Justamente a raíz de un artículo mío, que cuando yo también fui al servir libros, eso era realmente desastrosa la plaza. Y estaban los pobres indígenas ahí con toda su ropa colgada y con también el retrete abierto. Y estaban todos tendidos ahí. Y entonces yo hice un artículo y me llamó Mora. Y me dijo que eso iban a arreglar. Y la mano derecha de el intendente en funciones. El otro está en otra cosa. Y me prometió, él es el verdadero intendente. Federico Mora, hijo de nuestro amigo Nelson. Sí, claro. Y él es el verdadero intendente. Y poco tiempo después, realmente, los indígenas salieron, por el índice se ocupó de ellos, los llevó a otro lugar para atenderlos. Y abrieron algunas de los portones, pero no todos, y reconstituyeron un poquito, arreglaron, cortaron el pasto, pero sigue sin tener iluminación la plaza más emblemática de Asunción, cantada por tantos poetas. Cualquier extranjero que oiga una polca, una canción o un poema dedicado al Plaza Uruguaya va a venir a ver esa pajarera de mi cantar, como decía Ortiz Guerrero, y viene y ve esto terrible. Ahora ya hay otra sociedad y están llenos de rejas y están cerrados los portones. Solo se abre un Bernardo, portón. ¿Y qué hay que hacer, Bernardo? ¿Qué? Y barajar y comenzar de nuevo. ¿Y cómo una cuestión a barajar y comenzar de nuevo? Y el problema es que la ciudadanía quizás no tenga conciencia. Porque pasa y dice, ¡qué bárbaro! Y sigue de largo. Y después vota a los mismos sinvergüenzas que nos llevaron a esta situación. Así mismo. Y tenemos que cambiar la situación. Y bueno, cuanto más analfabetos tengamos, menos conciencia ciudadana vamos a tener. 80% de analfabetos. Y eso es, a futuro significa que vas a tener gente que no es capaz de razonar en nada. ¿Cómo le vas a hablar de democracia e institucionalidad a un tipo que no razona? Le importa un bledo. Le importa un bledo que aquel postulante para un cargo público sea un corrupto, sea un narco, un lavador de dinero. Le importa un bledo con tal que se le dé un 100.000 de vez en cuando, le tira una comidita por ahí y que reparta algo por ahí. Es decir, ya no espera, ese miserable ya no espera nada de la institución estatal, del Estado. Espera del caudillejo ese que le somete y que le explota y que le tira una migaja de vez en cuando. Ese es el drama nacional. No es el drama, es la catástrofe nacional. Y decime, o sea que analizando lo que vos estás diciendo, tomando conciencia de lo que estás diciendo, quiere decir que no podemos ni pensar en una transformación educativa, entonces, porque acá hay que hacer todo de vuelta, todo de cero. ¿Es así o no? El tema es que desde los años 90 estamos yendo y viniendo con esto de la transformación educativa, la reforma educativa, pero sus resultados están a la vista. Yo no puedo hablar de los aspectos técnicos de esas reformas, de esas transformaciones. Veo el producto. Y ahora se habla de transformación educativa. ¿Y cuáles son los principales problemas de la educación paraguaya? Lectura y escritura. Acá Vega dice, nuestros chicos no están aprendiendo a leer ni a escribir. Entonces, ¿quién está haciendo la transformación educativa? Y pienso yo, no hay ningún representante de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, de la Academia de la Lengua Guaraní, de la Sociedad de Escritores, del PEN Club Internacional,
son los organismos culturales que aunan a la gente que pueden aportar algo. Que trabajan en la lectura y en la escritura. Entonces, ¿quiénes hacen la reformación educativa? Y unos técnicos que tienen unas teorías aéreas que nunca bajan a tierra. Y que te dan nominaciones nuevas a vicios viejos. A vicios viejos, sí. Y que elaboran planes de estudio que no tienen nada que ver con nuestra realidad nacional. Por ejemplo, no se lee, en los colegios no se lee. No hay plan de lectura. Y si vos no tenés un plan de lectura masivo, ¿cómo vas a intentar que el chico entienda complejidades? ¿Y qué hace el chico? ¿Ve lo que pasa ahí en internet? ¿Se aboca a eso? ¿Qué hace? Pero hasta internet puede ser una herramienta de educación. Sí. Y no se usa como tal. En la herramienta está para los jueguitos, en la internet está para los jueguitos, los chicos. Hay algunos padres conscientes que usan, y hay algunos colegios conscientes también que usan internet como herramienta en las clases, por ejemplo. Yo, desde hace mucho tiempo, siempre permití que se use el teléfono celular en la clase. Porque siempre usé como herramienta. Cuando otros profesores decían, no, los teléfonos dejen en la mesa. No. Yo hacía que usaran el teléfono, porque decía, bueno, necesito un dato, la fecha de nacimiento de Josefina Pla, búsquenlo. Buscaban rápido. Y entonces tenía un uso positivo eso, para buscar datos, para buscar informaciones y para tener ahí, pues hoy les cuento a los chicos que todas las bibliotecas del mundo están en tu celular. Todas las obras clásicas del mundo. Nosotros en nuestra época para comprar libros debíamos ir a la librería y comprar libros a un precio que algunas veces no alcanzábamos. Hoy tienen todo en su celular. Pueden tomarse 1 o 2 horas de su vida o 15 minutos de su vida a leer un pequeño texto y con eso se van entrenando. Ayer di una clase de expresión oral. Al hablar de expresión oral... ¿Qué es expresión oral? La expresión oral es hablar. En la expresión oral hay 2 aspectos. Uno es la expresión verbal y otra es la expresión corporal. Tu mirada, tus manos, tu postura, todo, tu voz, como las flexiones de tu voz. Y en el tema de la expresión oral, vocal, el tema de leer. Cuando éramos chicos teníamos lectura oral como una materia. Sí, me acuerdo. ¿Y qué hacía la lectura oral? Tomábamos un texto, leíamos un párrafo. Ese texto hacía que entrenáramos la voz para pronunciar bien las palabras. Hacíamos que las palabras se nos metieran en el apituum, como dicen en el guaraní, en el entendimiento, en el cerebro. Íbamos conociendo palabras parte cognitiva. Nuevas. Sí, íbamos conociendo palabras nuevas. Y además, cuando vos lees en voz alta, se te queda eso, se te queda mucho más. Esas prácticas no hay ahora. Entonces, esto tiene... Los locutores practican lectura oral. Pero si no se canta ni el himno nacional. No. Y hoy tenemos ese etabú que nos caracteriza. No pronunciamos las palabras. No abrimos la boca para expeler las palabras. Hablamos así nosotros. No. Las S. Las S no existen. La D final, salud y autoridad. Y al revés, en vez de decir salud y autoridad. Sí, y cuando no tienen que usar la D, la usan. Cuando algunos periodistas deportivos, en vez de decir club, dicen club. Entonces, ese tipo de cosas. Y eso denota no solamente un descuido, sino un desconocimiento. Porque cuando vos tenés conocimiento, te cuidás en la forma que vas a hablar. Y les digo, nosotros tenemos serios problemas en la comunicación, sobre todo con los extranjeros. Y hoy este mundo está interconectado. Y en cualquier muy bien lo que decimos. Sí, y en cualquier profesión vos tenés que interactuar con gente de otros países. Mi clase de ayer era con estudiantes de Derecho. Y ustedes ahora tienen que trabajar para entidades multinacionales, organismos multinacionales, y tienen que trabajar con abogados de otros países que dominan el castellano. Y si ustedes no dominan castellano, a monte va. Y así nomás es. Entonces, todo ese tipo de cosas, a todo eso llegamos por el tema del el problema educativo hoy día, que no está enfocando, creo, te repito, hablo desde el resultado, no se está enfocando la educación desde el punto de vista del aprendizaje básico de la gente. Y yo suelo pelear, mismo en la Academia de la Lengua Española, suelo pelear contra la forma en que se enseña lengua española. También. Se enseña en una forma tal que se piensa que el alumno va a ser lingüista. Por ejemplo, te enseñan
¿qué es un sintagma preposicional? O te ponen una pregunta, ¿cuál de estas oraciones no tiene un sintagma preposicional? Y te ponen 3 ejemplos. ¿Y a quién diablos le importa lo que es un sintagma preposicional? Nosotros lo que tenemos que hacer es que el chico aprenda a leer y a escribir y a entender. No los tecnicismos absurdos que vas a aprender después cuando quieras ser lingüista. Entonces, que elija esa carrera. Estamos perdiendo el tiempo nosotros. José Molinas Vega es director del Instituto de Desarrollo acá del Ministerio de Educación y Cultura y Ciencias. Es un organismo que está fuera del ministerio. Es un organismo que depende del Ejecutivo, creo, y que ahora está actúa como consultor. Como consultor del ministerio. Sería bueno, yo no lo conozco personalmente. José Molinas Vega. Sí, capaz que sea muy interesante hablar con él. Yo no lo conozco. ¿Está por Asunción este señor? Me supongo que sí. Yo me tomé de lo que él dijo, porque el viernes pasado leí en ABC una entrevista que le hicieron. Y conste que en ABC no destacaron esa parte, destacaron otras cosas, pero yo leí toda la información, leí toda la entrevista y cuando llegué a ese punto dije, esta es una calamidad. Claro. José Molinas Vega es el director del Instituto de Desarrollo, organismo que actúa como consultor del MEC, Ministerio de Educación y Ciencia, hasta ahora no sé si es Ciencias o Ciencia. No, ciencia, creo que es ciencia nomás. En singular. Como conjunto, sí. En el plan de transformación sostuvo que hay que pensar en forma proactiva. Cómo mejorar la educación escuchando todas las voces, y exclamó con patetismo: nuestros hijos no están aprendiendo a leer, tampoco a escribir. Dios mío. Entonces foja cero, hay que, como que decimos, barajar de vuelta al mazo de cartas y comenzar de nuevo. Y nuestro gran drama es que los partidos políticos están destrozados, están en el electoralismo, y quién va a ser el candidato, y en qué número del Senado voy a estar yo, y si voy a estar en diputados. Pero no hay proyectos país. ¿Quién piensa en el país del futuro? No hay estadistas, no hay líderes políticos, no tenemos líderes. Tenemos caudillos con plata que sabemos que nos llevan a eso. Pero líderes pensantes en el país no existen. Gente que proyecta nuestro país de aquí a 20, 30 años. Y no hay, porque a los políticos no les interesa pensar a 20, 30 años. No, ahora yo necesito entrar en el Senado, en el diputado, ahí está mi negocio. Todo es negocio. Todo es lo que decía aquel famoso futbolista: boire para allá disparata. ¿Por cuánto vamos a...? Y pero hubo también otro, como que decía, ¿cuánto me toca a mí? Sí, había un personaje en la... Sí, ¿cuánto nos toca? Y cuando le decían, ¿sabes que no, en este proyecto no, entonces no me interesa? Sí. Si no te toca algo, no te interesa. Bueno, decime, y estamos con esta firma de ciertos referentes de la política en torno a lo que se pretende como concertación. ¿Cuál es tu mirada de este punto de vista con todo esto que se sabe que hay que hacer, pero también tenemos que atender si vamos a tener algún soporte que nos daría a la gente que pueda estar en los cargos importantes alguna vez, que recapacite, que piense un poco más, que otee el horizonte más allá del árbol? ¿Qué te parece lo de la concertación y los que supuestamente ahora integran la concertación? ¿Cuál es tu visión al respecto? Y es una pelea para ver quién va a ser candidato o candidata. Hasta ahí va, mi amor. Hasta ahí llega el tema. No se piensa después. Y algunos piensan, vamos a derrotar al Partido Colorado. ¿Y después? ¿Qué hacemos con este país? El objetivo no es, para mí, derrocar al Partido Colorado solo. Me parece bien. Bueno, es necesario siempre una alternancia. Una alternancia. Que vengan otra gente nueva. Pero que esa gente nueva piense de una manera nueva. Que piense en estos temas. Que piense de una manera el nueva. El tema social de esta gente que está ahí. Hay un problema social tremendo ahí acá. Y el tema educativo, que es un tema social también. El tema sanitario, que es un tema social también. IPS ya no da más. Apenas el 16% de la gente tiene IPS. El resto estamos... A nosotros... La divisoria entre la clase media y la miseria es una enfermedad.
Sí. Y vos te llegas a enfermar de una enfermedad catastrófica y te vas al mazo. Si no tenés apoyo, que si te vas, vendés tu casa. Y hay 700.000 personas aseguradas en IPS, sí, con parte de la familia esa que multiplicas por 2, por 3. Pero sí, pero no, hasta ahí. Con eso no alcanza. Pues el resto y tenemos 7,5 millones de habitantes. El resto está colgando de una ramita ahí en el precipicio. Así mismo. Rogando para que no llegue a una enfermedad. Así mismo. Y entonces esos son problemas sociales. Por eso a mí me preocupa que se hable de la concertación. Me parece muy bien que se unan todos los movimientos, pero yo creo que la concertación debe ser programática, no electoralista otra vez. O si no, vamos a caer en lo mismo de siempre. Vamos a sacarle a los colorados y vamos a volver a hacer la misma cosa que hicieron los colorados. Además, otra cosa, nadie gana con votos que no sean colorados. Si Lugo ganó en el 2008, ganó porque tuvo una enorme cantidad de votos colorados disidentes enojados con Nicanor González, Nicanor Duarte Frutos. Por eso ganó Lugo, y porque Lugo tenía un perfil colorado. También. Él era familia colorada. Ese padrón abierto, ¿vos estás de acuerdo con el padrón? Porque ahora los colorados no quieren que se toque su padrón. ¿Vos qué decís? ¿En cuál de las dos posturas estarías? No tengo mucho conocimiento técnico en ese aspecto, si conviene o no conviene. Pero, por ejemplo, en la Argentina está el sistema de la PASO. El paso. Sí, el sistema. Y ahí el padrón es abierto, completo. Es decir, vos en las primarias. El primer tamiz. En las primarias de los partidos vos votás y me parece justo que vos, no siendo partidario del Partido Colorado, también votes por unos candidatos colorados que te parecen más potables. O en la concertación, vos no siendo partidario de ninguno de los partidos o movimientos de esa concertación, votes también. Yo, ese ejemplo argentino, yo traería aquí porque me parece que oficia como primaria y oficia como un sedazo que deja pasar a los... Bueno. Y además, no toda la gente que está afiliada es la gente que razona. Hay mucha gente que no está afiliada y que razona muy bien y que es capaz de elegir mejor. Porque ese es otro drama. No solamente hay una pobreza en la oferta electoral, también hay pobreza en la masa que vota. Entonces hay un juego, un sistema perverso, hay un círculo vicioso realmente ahí. Y como una parte creo que dice ahí en el artículo, ese voto de la gente no pensante anula el voto de la gente que razona. Así mismo. Entonces, y mucha gente que razona dice, no me voy a votar porque ahí estos tipos van a arrasar con su voto comprado. Entonces otro drama eso. Y la elección es la base, sigue siendo la base de la democracia. Vos tenés 71 años. Sí. Viste mucha agua bajo el puente, transitar, correr, escurrirse, como que ahí poner la mano en el agua, en el río, en el arroyo y ves que esa agua que se escurre ya no vuelve, ¿verdad? Y tu mirada así en estos 70 años, digamos, tipo lo que gobernó o gobierna la Isabel II, la reina Isabel II. ¿Qué deja para vos en lo personal? ¿Tenemos un país más estructurado, un país mejor, más consolidado, más, digamos, qué sé yo, más pensado por generaciones que estuvieron antes y lo que nos toca a nosotros, o es al revés? Tenemos un país moral e institucionalmente degradado, absolutamente. Cuando vino el golpe del 89 surgió una esperanza de que íbamos a cambiar el país y vamos a tener por fin democracia. Hace 33 años. Sí, porque nosotros los paraguayos no tenemos cultura democrática. Nunca tuvimos democracia en nuestro país. Las primeras elecciones con dos candidatos fueron en 1928, con José P. y Eduardo Fleitas. La primera vez en toda la historia, ¿te imaginas? En 1926, cuando todos los países tenían desde hacía años. La segunda elección con más de dos candidatos fue en 1963. Entonces, no nos pueden exigir a nosotros capacidad de cultura democrática si nunca tuvimos democracia. Después del 89 pensamos comenzar una transición democrática. Tuvimos un momento esplendoroso en 1992 con la Constitución Nacional. Claro. Que por última vez, en esa ocasión, por última vez, los partidos políticos tradicionales pusieron a su mejor gente.
Eligieron a la mejor gente para representar al Partido Colorado y al Partido Liberal en esa constituyente. Se está cumpliendo 30 años, creo que. Sí, este año en julio, 25 de julio. Se cumplen 30 años de la Carta Magna. Sí. Pero después de ahí, las instituciones que se crearon con esa constitución, que se crearon con muy buenas intenciones, se constituyeron después en garrotes de la democracia. Ejemplo, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que hoy está para apretar a los jueces y los fiscales que no obran de acuerdo con los intereses de los políticos. El Consejo de la Magistratura, que debería elegir los jueces y que no elige a los mejores, elige a los más serviles, a los que van a servir a los caudillos del momento. Entonces hay una degradación de esas instituciones. La Corte Suprema de Justicia hoy da pena. El Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ahora conste que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es la única institución cuyos resultados no son respondidos, no son contestados. Las elecciones siguen siendo en el Paraguay ejemplar. Los resultados, nadie pone obstáculos a los resultados. Nadie refuta. Y ahora tenemos esperanza ahí, más o menos. Después, el Ministerio Público. Es penoso su papel, pobrecita esta señora, que tuvo un momento espléndido cuando peleó contra el terrorismo. Pero hoy el Ministerio Público es parte de un grupo empresarial prácticamente. Entonces así no nos sirve. Y entonces hay una degradación institucional después de ese momento espléndido que tuvimos de esperanza en 1992 con esta nueva constitución, que no es mala. No es mala. El problema es que las instituciones que se crearon en esa constitución fueron usurpadas por los tipos que vinieron a usar la política para sus intenciones propias. Entonces, y se perdió la ética en la política. Se perdió. La política ya no es esa función social, digamos. Que tendía al bienestar ciudadano. Claro, porque ¿qué es la política? Ayudar a la gente. La política es eso, es la cosa pública, atender la cosa pública, manejar la cosa pública. Y hay que diferenciar Estado y gobierno, son dos cosas diferentes. Porque el Estado es la institución, la institución orgánica de la ciudadanía, con su territorio, sus leyes, sus autoridades. Y el gobierno es una autoridad transitoria elegida por el gobierno de turno. El gobierno de turno, la autoridad transitoria elegida por los ciudadanos para administrar el Estado. El Estado es una institución permanente, el gobierno es una institución con temporal. Tiempo finito. Temporal. Claro. Entonces, pues la gente confunde todo. Estado, gobierno, el partido político. Ahí se mete el partido político, maneja el gobierno y el gobierno usurpa el Estado. Y entonces pasa que los organismos estatales son propiedad privada de sus dirigentes, de los políticos. Dios mío. Entonces es muy compleja la situación y ese tipo de cosas no está en la agenda de discusión de los partidos políticos, porque no les conviene tampoco. Porque los partidos políticos hoy no eligen a la mejor gente para llevarla al Senado, a diputados, sino eligen a aquel sinvergüencita que les va a servir a los caudillos de ese movimiento. Los que están atrás. O van a poner plata para las campañas políticas. Y ahí tenés el ejemplo, lo que es el Congreso Nacional. Salvo contadísimas excepciones. Es lamentable. Es quizás el Congreso más pobre que hemos tenido en la historia del Paraguay. Así, che. Con ese nivel intelectual bajísimo. ¿Ves las discusiones que hay? Parecen placer ahí. En el mercado 4 hay discusiones con más altura entre las vendedoras de yuyu. Te digo en serio, porque yo conozco el mercado 4. Y con esa condición ética que tiene, se pueden vender por cualquier cosa. Ahí no es luego ¿cómo se llama? El salario, ¿cómo se llama? La dieta que ganan. Ahí alzar o no alzar la mano, claro, es un toco. Es un toco, alzar o no alzar. Claro. Bueno, ya no todos son así, hago la salvedad. Y estamos aquí a 4 minutos del mediodía, en este martes 14 de junio, con Bernardo Neri Farina, una persona muy preparada, muy culta, un escritor, periodista de mucho quilaje,
historiador, en fin, y haciendo un análisis somero rápido de nuestra situación educativa, cultural, de nuestra preparación, basándonos en este artículo último suyo de ABC del domingo, una educación con alto grado de analfabetos. 80% de la gente es analfabeta acá en Paraguay. Me acuerdo de lo que ayer dijo ese grupo que ausculta también ¿cómo se llama? El perfil de presidentes y ese tipo de cosas. Claro. No, de presidente, que señalaban que Abdo Benítez tiene el 81.4 de rechazo de la población entre los paraguayos, según esta encuesta. No recuerdo ahora el nombre es un organismo internacional, ¿verdad? Y él, y me enteré también que el presidente actual como que le culpa a la izquierda de su propia, la gente de la izquierda que lo acompaña, que envió esos números y qué sé yo, no sé quién tiene, si es verdad o si es mentira o si es así o si no, pero se respeta este organismo porque es un organismo... El CELAC. Sí, el creo CELAC, que es el CELAC, es un organismo muy importante, ¿verdad? Que señaló eso. Se me viene nomás como es más o menos la misma cifra, 80% de analfabetos y 81.4% de rechazo al actual presidente, según gente internacional, ¿verdad? No según Bruno Masi. Mario Abdo quiere traer gas boliviano hasta Asunción. A propósito, se va a encontrar con su par Arce, el presidente actual de Bolivia, y esto es lo que está queriendo el actual presidente a 87 años de la firma de la Paz del Chaco, y al parecer viajó, tengo entendido, hasta Bolivia para encontrarse o reencontrarse con el actual presidente boliviano, Luis Arce, para ver, entre otras posibilidades, traer gas boliviano hasta Asunción. Yo siempre dije eso, ¿por qué nosotros, si Bolivia envía gas a la Argentina y envía gas a no sé dónde más, por qué a nosotros no nos llega el gas de los bolivianos, verdad? En los años, hasta los años 70, 80, había un organismo internacional que se llamaba Urupabol. Uruguay, Paraguay, sí, Bolivia. Sí. Después, por problemas ideológicos e internos de cada país, eso se fue desintegrando. Pero Bolivia debió haber sido siempre nuestro aliado. Siempre dijimos eso. Pero nosotros tenemos ese sentido nacionalista, chauvinista, militarista. Que no, Bolivia es nuestro enemigo por la guerra, porque pito y que flauta. Bolivia es nuestro aliado, no se necesita tanto de nosotros como nosotros de ellos. Claro, y es aliado más, natural. Es más. Poder ser socialista, antisocialista, lo que sea, pero Evo contribuyó a levantar a Bolivia a unos niveles extraordinarios. Sí, impresionante. Inclusive en Santa Cruz de la Sierra, donde está toda la cultura enemiga de Evo, tuvo que respetar a Evo. Si vos vieras el desarrollo vial que tiene Bolivia, son caminos de primer mundo. Vos venís por el Chaco boliviano, caminos de primer mundo, y entras en Paraguay y entras en un talcal, en un arenal. La diferencia que hay, el desarrollo. Nosotros nunca nos acercamos a ellos. Ellos tienen muchas cosas que enseñarnos, los bolivianos. Sí. Hasta en tema cultural. La élite boliviana es una élite formada casi toda en Harvard o en Yale, en grandes universidades. Sí. Hablan un castellano perfecto. Claro, hay también desigualdades, pero esas desigualdades cada vez se van achicando más. Al contrario de aquí las desigualdades cada vez se van agrandando más. Las brechas son más grandes. Las brechas son más grandes entre los ricos y los pobres, y entre la gente intelectual y la gente que no tiene conocimiento. Pero nosotros debimos ser siempre aliados de Bolivia. Bueno, aquí está el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, como bien decía Bernardo, presentó ayer su tercera encuesta de opinión sobre la situación política, económica y social en Paraguay, donde resalta la caída de la imagen y aprobación sobre la gestión del presidente Mario Abdo Benítez. El trabajo señala que un 81.4% de los encuestados tienen una imagen negativa del mandatario. Quería asociar nomás con este 80%, reitero, de analfabetos que tenemos acá.
Bueno, y Bolivia tiene que unirse a Paraguay y Paraguay a Bolivia. Es el momento, Sí. porque... Y además nosotros tenemos un territorio riquísimo, el Chaco, que hoy casi ya no es paraguayo. Sí, Eso está lleno de enclaves brasileños y uruguayos. sí. Bueno, ya estaban los menonitas antes que corrieron y algunos ganaderos paraguayos. Pero hoy está lleno de sojales de brasileños que viven en San Pablo y que están deforestando el Chaco y van a convertir el Chaco dentro de poco en un erial, en un desierto. Erial se dice. Erial, el desierto. Entonces, Erial. Erial, sí. Y Aprendí la hace palabra. 2 días todo el mundo exaltaba el heroísmo de los paraguayos, los 30.000 muertos, la sangre, tal, joven. ¿Y qué hicimos en el Chaco? Stroessner intentó hacer la ruta Transchaco, nunca terminó. Pero no hay nada. Es el 60 y pico % de la extensión del Chaco y apenas 2,5% de la población del Paraguay. ¿Por qué nunca se desarrolló el Chaco? Y hoy, más que nunca. Y nosotros podíamos haber desarrollado el Chaco, podíamos haber tenido 3 o 4 grandes ciudades o 5 grandes ciudades y no concentrarnos todos aquí en la región oriental. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué ningún gobierno pensó en eso posteriormente? Porque Por hace falta desidia. un chip. Por desidia. Decime, Bernardo, por supuesto, está muy ligado ya dije, a la cultura, a la parte de los libros, a la publicación de los libros. Estuvo la Feria del Libro acá hace poco en Asunción y también, ¿cómo que se llama? Carlos Mateo Valmelli estuvo en Santa Cruz presentando su último libro. Él estuvo ayer acá y se fue a presentar este libro a Santa Cruz, ya que estamos hablando del mundo boliviano y cómo ellos avanzan también en la cuestión de la cultura, ¿verdad? ¿Cómo evaluás lo de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro acá en Asunción y va increciendo eso? Para mí fue asombrosa la respuesta del público. Porque al comienzo yo sé que los organizadores, las editoriales y algunos gremios de escritores tenían temor de que, porque es una gran inversión, son 160 millones de guaraníes que se invierte había temor de que no se recuperara ese dinero. ¿Por qué? Porque veníamos de 2 años de pandemia, de encierro, Claro. y esta iba a ser la primera vez de un encuentro presencial otra vez, una feria presencial. ¿Y después de 2 superó años. eso? ¿Se superó? Absolutamente. En el primer fin de semana ya todos recuperaron lo invertido. Qué bueno. Todas las editoriales. Es decir, desde el lunes siguiente hasta el domingo siguiente ya fue todo ganancia. Y además, una cosa que a O mí sea que la gente me conmovió está leyendo más. mucho más. ¿Y cómo se entiende entonces esto del 80%? Porque ahí del analfabetismo? hablamos, en términos estudiantiles, y hablamos de los 2 Paraguay que hay. Claro, por eso. El tema de este centro asunceno, el centro de Asunción como centro, donde hay, qué sé yo, 5.000 o 100.000 familias, o no, 30.000 familias más o menos, y el resto del Paraguay es un erial, es un desierto. Paraguay adentro. Claro. En la región, acá en el departamento central más luego. No, pero me dijo Carlos. Carlos Mateo, que allá en Bolivia, en Santa Cruz, impresionante la avidez por la lectura que hay. Santa Cruz es el mayor centro económico de Bolivia. En tiempos anteriores se decía que Santa Cruz mantenía al resto de Bolivia. Así como decían en España que los catalanes mantenían a los andaluces para que estos siguieran bailando y cantando. Famoso. No, y te decía que a mí lo que más me asombró es ver a la gente joven en la feria. Que se te acercaban, te identificaban y te hablaban de tus libros y te pedían que les firmaras y te pedían que te sacaras fotos con ellos. Entonces fue una experiencia tremenda. Me acuerdo que el primer martes de la feria, me convocaron para dar una charla a unos estudiantes de varios colegios. 15 días duró la feria. No, una semana de pico, desde un viernes hasta el siguiente domingo. Una semana y 2 días. Sí, 12 días. Sí, 12 días. Y el martes más frío, hacía 6 grados. A las 8:30 era la charla. Y me fui yo pensando que iban a venir los chicos. Y además, el tema era el estronismo. Y pensé yo, ¿qué iban a querer saber los chicos?
Y me encontré con la sorpresa de que la charla iba hace 20 minutos y duró 1 hora porque las preguntas que hacían ellos y las chicas y los chicos eran extraordinarios. ¿Qué te consultaban, por ejemplo? Sobre todo, ellos pensaban en esa experiencia con proyección al futuro. Y una pregunta me llamó la atención de una chica muy jovencita, tenía 16, tenía entre 16, 14, 16, 17, 18 años. Y ¿cómo yo puedo detectar el peligro de que haya una nueva dictadura? ¿Sí? Esa pregunta te hace clic en la mente. Sí, Decir, no, claro. estos chicos piensan en el futuro. Ajá. ¿Cómo puedo detectar el peligro de que haya una nueva dictadura? ¿Y cuáles son las características de la dictadura pasada y todo ese tipo de cosas? Pero había una avidez por conocer el pasado, pero no solamente el pasado como un hecho que pasó, que se acabó, sino ese pasado con una trascendencia para el futuro. ¿Qué experiencias podemos sacar de eso? Con una prospección. Decime, y así como están las cosas acá y como se suceden los gobiernos, ¿vos crees que un gobierno más firme no tendríamos que tener nosotros, Bernardo, para arreglar la casa? Quiero que me entiendas bien. Sí, ¿verdad? sí, sí, entiendo. Un gobierno firme, porque hay mucha gente que lo acusa a Bukele de que está armando, y yo creo que Bukele está arreglando su casa, más allá de las apetencias que pudiera tener después, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que hacía falta a El Salvador esa mano que al final está ordenando la cosa. Y yo no entro en lo que muchos querrán o se imaginan con lo que yo estoy diciendo ahora, ¿verdad? Pero acá yo pienso que nosotros necesitamos un sistema más firme, que la autoridad vuelva a ser autoridad, porque acá nadie es autoridad de nadie, es un sálvese quien pueda, acá nadie respeta nada. Síntesis, lo que pasa ahí en la plaza del centro de la ciudad. El problema es que cuando no tenés instituciones basamentales, constituidas legalmente, e instituciones que piensen en el país, cuando se desestructura eso, esa institución que sostiene el Estado está avasallada por otros poderes fácticos. El narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué los narcotraficantes trabajan tranquilos acá? Hace poco se publicó que el radar de 50 millones de dólares no anda. ¿Por qué no anda? Porque algún poder le dijo que no ande. Ese poder está por encima del poder del Estado. No hay presidente del mundo que te arregle eso. Porque ese presidente lo que me va a hacer, lo va a querer arreglar y lo primero que va a hacer lo van a sacar. O no van a churar o lo que sea. Entonces, cuando los poderes fácticos son los que manejan, es muy difícil enderezar la cosa si no hay una conciencia política y ética que se enfrente a eso. ¿La concertación va a poder cambiar eso? La concertación, si es que tiene conciencia de su papel como organizador de un nuevo Paraguay. Si se hace con la y victoria si se en olvidan abril de las apetencias particulares de cada uno. No sé, la presidenta está, no, yo no quiero irme contigo. No, porque ese es izquierdista, ese es derechista. El problema no es izquierda ni derecha. Es problema del país en conjunto. Claro. Las ideologías no sirven para nada. Solamente sirven para disgregar a la sociedad. Porque yo soy de derecha, vos sois de izquierda, y vos sos una mierda. Eso no sirve ya hoy día. El problema no es derecha e izquierda. El problema es mental. Es ética mental también. Y es organizativa. Es pensar en la patria. Un problema de conciencia. Porque la pobreza no es problema ideológico. La pobreza es un problema social, ambiental y institucional. Bueno, vos metés preso a un narcotraficante y enseguida sale otra vez. Bueno, decime rápidamente y en un minuto, lamentablemente, porque son dos grandes hombres de las letras de la cultura en general, Augusto Roa Bastos, que ayer fue un aniversario, el 105 de su nacimiento por un lado, y hoy, un día como hoy, fallecía un grande escritor de América y del mundo, Jorge Luis Borges, fallecía en Suiza, creo que.
En 1986. A ver, rápidamente. 14. ¿Quiénes son esos? Sí, hoy es 14 de junio. ¿Cómo los reverdecerías a estos dos grandes hombres? Dos cumbres, no solamente de la literatura, sino del pensamiento. Ambos fueron grandes pensamientos, hombres cultísimos. Y siempre suelo pensar yo que Roa Bastos no terminó la secundaria y Borges tampoco. No eran ni licenciados, ni magísteres, ni doctores, ni nada. Pero Roa enseñó en Toulouse, enseñó en Mar del Plata y no podía enseñar a la Nacional acá. Porque no tenía título universitario. Pero Borges sí. Borges enseñó en Harvard, enseñó en Texas, enseñó en Oxford, enseñó en Alemania, enseñó también en Argentina en la universidad, sin tener título universitario. ¿Por qué? Porque en las humanidades, en el pensamiento, más allá del título, es el conocimiento que sirve. Y Roa y Borges se parecen en esto. Borges fue también reconocido en su país y también él fue víctima del autoritarismo, del totalitarismo. Él era director de la Biblioteca Nacional. Cuando sube el peronismo, como sabían que Borges era antiperonista, lo mandan como inspector de gallineros. Esto es real, para humillarlo al tipo. Y acá Roa Bastos fue desterrado en el 47. Entonces, esas como el pensamiento, lo primero que hace el autoritarismo, el totalitarismo, es tratar de borrar el pensamiento a la gente pensante. Ese es el peligro de las dictaduras. Esto hablamos con los chicos, eso que te conté, de que el mayor peligro de las dictaduras es que te vuelve incapaz de convivir armónicamente con la sociedad. Y te vuelve incapaz de aceptar el pensamiento ajeno que diverge de tu propio pensamiento. Entonces la sociedad es uno contra todos. Hoy estamos contra Cartes, estamos contra Marito, estamos contra Hugo Velázquez, estamos contra contra aquello. Euclides. Todo contra todo. ¿Qué te parece Euclides? Yo no sé cuál es el juego de Euclides. La última vez que lo vi fue... Ayer estuvo puteando Euclides. Sí, la última vez que lo vi fue el 1 de octubre de 2019, que cenamos juntos, me invitó para cenar y ahí me contó que iba a ser ministro del Interior. Le dije, ¿neta William? Y efectivamente fue ministro. Y ahora está... Y ahora no sé cuál es su jugada. Él nos da puntadas y lo otro pensador también, pero él siempre tiene sus maquinaciones propias. Le salió al frente porque le dijeron por qué no se fue a la concertación. A la firma de la concertación ahí, qué sé yo. Pero él es muy inteligente, yo no sé cuál es, porque él sabe que no tiene futuro como... Él, según dicen, está aspirando a ser la segunda opción del gobierno en caso de que Velázquez no prenda. Pero veo muy difícil eso. A pesar de que él tiene muy buena entrada con los colorados. Muchas veces los colorados lo quisieron llevar a él, lo quisieron afiliar para hacer. Y el pensamiento de estos grupos colorados es pelear en la interna, pelearle duro al cartismo diciendo que Santi Peña no es colorado, que es liberal. Y Alegre, decime Alegre, ¿tiene chance de liderar la concertación? Es que más chance tiene. Primero porque están probados por los números. Es el opositor más votado en la historia del Paraguay. Eso es incontestable. El opositor más perdió votado. Por 4 puntos contra Mario Audo. Por 4 puntos perdió. Cuando, ¿te acordás que cuando Capri decían que Mario Audo ganaba por 25 puntos, 30 puntos? Terminó ganando por 4 puntos. Y entonces él se siente con derecho. Yo no entro a jugar porque no lo conozco. A mí me parece un tipo muy argel, pero y no lo veo tampoco con mucha capacidad como para administrar al Estado, porque él, todas sus jugadas es estar en contra de. No lo veo a favor de una patria nueva, una patria mejor, o crear algo nuevo. ¿Sí? Pero él está siempre en contra de. Pero ¿Y Euclides qué te parece a vos? Ya te digo, no entiendo su jugada, no sé, y no puedo hablar con él ahora porque no me da pelota. No, la última vez que vi fue cuando lanzamos juntos el libro de Elio Vera, un libro póstumo de Elio Vera, que lo vi en la cuando era canciller todavía. Y me invitó a un vino y nunca cumplió este desgraciado. Nunca. Bueno, vamos a cumplir ahora. Está en otra, bueno, pero yo no sé cuál es ¿qué su te jugada. parece si te invito a cantar a capela acá Cocaine, por ejemplo? Give me your smile again. I like to be with you. Qué lindo tema. ¿Cuál era el tema ese? No me acuerdo que me llamaba. De la Fórmula Quinta, Bernardo Nelly Farina.
No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo que se llamaba el grupo ese? A ver, sí. Marcelo, ¿estás escuchando vos? A ver, decí otra vez. Give me your smile again. I like to a ver si me das tu sonrisa otra vez. Sí, a decir así. Bueno, pero nos estamos yendo con Cocaine, que también, por supuesto, cantó alguna vez Bernardo Neri Farina. Eric Clapton. De nuestra época, Eric Clapton. 17 de las 12. Muchísimas gracias, Bernardo. El himno de la cocaína nunca nos va a dejar solo. No entiendo nada que no, si no debe ser censurado ya en una radio. Si entendiera inglés, se censuraría. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Gracias por estar acá y espero que vuelvas pronto.